Que hablar sobre el tema de Genaro García Luna porque siguen saliendo declaraciones y sigue saliendo información. Hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Chapo tenía algo así como embajadores, representantes en el gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán tenía representantes en el gobierno y prueba de ello es el caso del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Y los de siempre salen a defender lo indefendible. Javier Lozano en un tuit dice: ¿y dónde está la presunción de inocencia, señor presidente? Disculpe usted, señor prianista Javier Lozano, por embarrar a sus amigos, sus contactos o sus cómplices. Para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto recibir al abogado Eric Cepeda Salinas, abogado especialista anticorrupción. Eric, feliz año. Igualmente, mi querido Vicente. Oye, me da mucho gusto que nos acompañes para hablar de estos temas que son para muchos escabrosos. ¿Cómo ves las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué sabrá el presidente hoy que todavía no sea público? Híjoles, vamos, es algo... Sus palabras solo reflejan la realidad que muchos vivimos en esos sexenios tan difíciles, en la época de Calderón y Peña Nieto, que bueno, pues ahorita uno de sus fuertes es el combate a la corrupción. Si bien, vamos, ya no se tolera, todavía hay muchos cánceres, hay que extirpar muchos tumores, porque si bien ya se cambió la cabeza y muchos órganos importantes del gobierno, también es que todos esos aliados que tenían en aquella época García Luna, todas esas redes de corrupción, yo creo que todavía no han desaparecido. O sea, tenemos que averiguar, que sensibilizar todas esas unidades que están en todo el gobierno para sacar esos todavía cómplices de esas redes. Eso es a mí lo que más me preocupa. Y muchos de esos cómplices seguramente te los has topado en los pasillos de la Suprema o en los tribunales, porque no se puede tener una red sin la complicidad dentro del Poder Judicial de la Federación. Un trabajo que le está costando, pero que creo que nos da esperanzas con sus declaraciones, con lo que dice Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, así es, todas las acciones que está tomando a través del Consejo de la Judicatura de inhabilitar jueces, magistrados que han incurrido en presuntos actos de corrupción, es un gran avance. Y eso le da confianza a la ciudadanía de denunciar. Eso es un gran avance que tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo, con lo que es la doctora Ermíndira Sandoval, o el fiscal Gertz Manero, o en el Poder Judicial el ministro presidente, pues nos da pues gran certeza de poder denunciar actos de corrupción, porque insisto, todas estas redes que vivimos en el pasado, en la época de Calderón o de Peña Nieto, muchas siguen operando. Y entonces el hecho ya que se empiece a denunciar, que se empiece a investigar, que se dé seguridad al denunciante, son de los pocos avances que, vamos, grandes avances de este sexenio que nunca se dieron en los anteriores, ¿no? Por más que se intente minimizar por parte de un sector, sobre todo conservador, de los que fueron privilegiados en el gobierno de Calderón o en el de Peña Nieto o en el de Fox, que se intente subestimar lo que estamos viendo con el caso de Genaro García Luna, creo que lo hemos comentado. Las autoridades estadounidenses no se tiran al agua nada más así a arrestar y a presentarle cargos a alguien así porque sí. Más aún, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene congelados las cuentas de Genaro García Luna y de Eduardo Medina Mora. ¿Qué más se necesita para convencer a esos que todavía hablan de presunción de inocencia? Y creo que tienen la razón de acuerdo a la ley, pero pues están viendo que la cosa se pone choncha. Sí. Y muchos deberían, en lugar de otra cosa, poner las barbas a remojar. Sí, yo pensaría, vamos, la Fiscalía General de la República es un organismo autónomo del presidente. Todavía no vemos qué están investigando ahí en la Fiscalía, que todavía puede repercutir aquí en México, ¿no? Yo todavía no diría que no se va a hacer nada aquí, ¿no? Vamos a esperar a ver qué se va a dar, pero de entrada que las autoridades americanas están tomando estas acciones, pues refleja que sí hay mucho que rascar y mucho de lo que va a salir, ¿no? Muchos hemos señalado que la lucha contra la corrupción en gobiernos pasados era una simulación, porque para empezar, la corrupción no era delito grave.
Así es. Y en este sexenio, en este primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya es delito grave la corrupción. Así es. Y pareciera, salvo que tú tengas otra lectura, que sí hay un combate frontal a los malandros. Hay nombres importantes en la cárcel, hombres y mujeres. Hay algunos que están siendo investigados, otros que parece que se los tragó la tierra, al menos que la gente me diga dónde está Eduardo Medina Mora, dónde está Carlos Romero de Champs. Sí. Pero son nombres grandes, peces gordos, que en su momento incluso fueron hasta legisladores. En el caso de Carlos Romero de Champs, Eduardo Medina Mora no solamente fue ministro, que es lo que recuerda a la gente más reciente que salió por la puerta de atrás con la investigación de sus depósitos en Estados Unidos y en Londres, sino que fue procurador de justicia a nivel federal en tiempos en que Genaro García Luna era el jefe de la AFI. Sí, o sea, cuestiones. Estaba yo viendo un tuit de Florence Cassés que cita un libro que se llama Los cómplices del presidente. Viene Calderón, atrás viene García Luna, atrás viene Medina Mora, y lo que platicamos la vez pasada, ¿no? Toda la red que habría que hacer un diagrama. Y lo que tú comentas de que ya la corrupción es un delito grave a partir de abril de este 2019 que terminó, pues muchos dicen es que es para represalias políticas, y no es cierto. Hay un principio que está en el 14 constitucional, que es la irretroactividad de la ley, que no lo puedes aplicar hacia el pasado. Esa reforma es hacia el futuro. ¿Para quién? Para los que se atrevan a violar la ley a partir del día siguiente en que entró en vigor esa reforma. A menos que les haya salido el tiro por la culata a aquellos que simularon en los sexenios anteriores o en los gobiernos anteriores de abrir la investigación, de dejarla ahí olvidada, hacer como que la Virgen les habla, porque ahora sí esas investigaciones que están abiertas, pues se les ha dado seguimiento. Por eso digo que les podría salir el tiro por la culata, ¿no? Habría que ver inclusive en materia penal, tienes que ver lo que se llama la prescripción. Cuando los delitos son graves, tú vas a hacer una división entre la mínima y la máxima. Va a decir que son 5 años a 10 años. Son 15, son 7.5 la media, esa es la prescripción. Entonces habría que ver el delito de qué se trate, cuál es la penalidad y cuáles delitos siguen vivos, ¿no? Entonces, y eso pues vamos, todavía está abierta la herida jurídica, vamos a llamarlo así, ¿no? Te lo digo porque en el caso de, solo como ejemplo, Chayo Robles, Rosario Robles, es una investigación que no abre necesariamente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es lo que yo entiendo, sí, pero que se sigue, y ahí es donde la burra tumba a Genaro. No, y ahí... Y no me refiero a García Luna. Sí. Ahí hablando de Rosario Robles, a mí me llama la atención porque ahí deriva de las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que ese es un ente que es del Poder Legislativo, o sea, no es ejecutivo, no es judicial, es legislativo, la Auditoría Superior de la Federación. Y realmente era muy raro que un caso que denunciaba la Auditoría Superior prosperara. Hablan menos de un 2% de denuncias de la Auditoría Superior, y el caso de Rosario Robles, bueno, ya avanzó, pero yo diría, ¿pero cuántos faltan? ¿No? Vamos, hay incluso legisladores en este periodo, priistas, que incluso yo me quejé mucho de uno de ellos. Que ¿De quién? Se llama Ricardo Aguilar Castillo. Él era subsecretario de la Secretaría de Agricultura. Nada más un caso, le observaron un desvío de 179 millones de 384, y el señor está campante en la calle, está como legislador con su fuero. ¿Y cuántos casos de esos tiene observados la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Es ahorita que tú sacas el caso de Rosario Robles, yo digo, bueno, ¿cuántos casos como este que señaló la Auditoría Superior tenemos impunes, ¿no? Déjame preguntarte y me respondes después de una corta pausa, si me permites, claro, abogado. sí. Estoy platicando con el abogado Eric Cepeda Salinas, abogado especialista anticorrupción. Se necesitan otras pruebas para, ya no digo confirmar, para darnos claridad del papel que pudo haber jugado Felipe Calderón en este esquema que los gringos señalan en torno a la figura de Genaro García Luna. Porque la gente literalmente aquí pide cárcel para Calderón, y yo digo, vámonos serenando, vámonos tranquilizando. Primero, seguramente tendrá que venir la consulta popular, y después la investigación, y después la cárcel en caso de que así suceda. Pero quiero que escuches al pueblo. Sí. O sea, al final,
Esta es solamente la opinión de ciudadanos de a pie, que aquí en La Octava, aquí en Éntrale Sin Miedo con un servidor Vicente Serrano, tienen las cámaras y los micrófonos y me darás tu opinión después de la pausa, abogado. Claro que sí. Vamos a escuchar a la gente, vamos a escuchar la voz del pueblo. Cuando hay una acusación en su contra, necesita haber pruebas fehacientes, aun cuando hay evidencias que pueden ser o parecieran ser muy lógicas. No, las que hay ya son suficientes, pero nuestro fiscal está medio dormido. Probablemente haya todavía mucho poder en él, algo. Pero ya lo deberían de meter a la cárcel, a él y al botudo aquel, y al otro mariconcín de Peña y Vicente Fox, sí, que los metan a la cárcel. Yo no considero que él haya estado involucrado en el narco. Yo considero que lo están atacando en este momento porque su esposa está formando un partido que puede ganarle al partido de López Obrador. Y entonces se le están echando encima con lo que pueden. Yo creo que no se necesitan más pruebas, sin embargo, se tienen, pero no se aplican porque nuestro gobierno, el actual, no tiene ese valor para llevar a cabo la aplicación y sancionar a esta persona que cometió esos delitos, ya que se metió en ese ámbito de narcotráfico y no lo controló, simplemente incrementó más la delincuencia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Magua Romero de Universal, la estación de los clásicos. Te invito a que disfrutes la programación de La Octava. Él es poeta y es director de Culturas Populares actualmente. Me da mucho gusto recibir a Mardonio Carballo. Mardonio, Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto. Felicitaciones. Gracias. Tenemos nosotros un trabajo que se llama Trabajar con los Invisibles, que intenta en algún sentido resarcir lo que el racismo ha permeado en nuestra sociedad, y lo hacemos a través de cultura, ¿no? Y lo hemos comprobado cada vez más, de que hay mucha gente importante en este país que ha logrado cosas maravillosas, pero que aún con todos esos logros teme decir: yo hablo una lengua. Julio Astillero, de lunes a viernes, a partir de las 13 horas. La Octava. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. El trabajo engrandece a un país. El respeto fortalece a su pueblo. La honestidad lo hace justo. La legalidad hace libre a su gente. Por leyes justas e incluyentes, trabajamos en la 64ª legislatura. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Esta es La Octava. Aquí está con nosotros Tatiana Cloutier. Necesitamos ser más profundos y no analizar. Así como dices que cambiaron las cosas, la dinámica de la tele cambió, la dinámica de los medios de comunicación cambió, tanto tradicionales como no tradicionales, llegaron las redes. Digo, nomás así lo digo porque traen un ADN del pasado. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 15 horas. La Octava. Paco Ortiz Pinchetti. Para el reportero común, para el periodista, para el editor, para el articulista, pues está de la situación, creo que muy difícil, de cierta forma de censura, dadas las circunstancias que obligan a los medios a tomar cierto comportamiento. Su única salida, desde su punto de vista, es alinearse a un gobierno nuevo. Del mejor análisis de los temas públicos, los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Tenemos la convicción que estar en el Zócalo, con la gente, con el pueblo, es nuestra misión.
Éntrale sin miedo con un servidor Vicente Serrano al aire. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, a través de La Octava, canal 8.1 de televisión abierta, en radio 88.1 FM para la ciudad y el Valle de México, y a través de nuestro canal oficial en YouTube, La Octava. Estamos platicando con el abogado Eric Cepeda Salinas, abogado experto anticorrupción, y platicábamos durante el corte. Eric, te agradezco nuevamente que nos acompañes. Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador también tienen que ver con esta lucha contra la corrupción. Dice que su reto es serenar al país, que el tema de seguridad más importante o de los más importantes para el 2020 es la seguridad. Y yo te preguntaba, porque recuerdo su estrategia que incluía el combate a la corrupción. ¿Qué tan importante es la lucha contra la corrupción? ¿Sólida? ¿De a veritas? ¿De a debis, como dicen en el barrio? ¿No es la simulación de otros gobiernos para serenar al país? Va de la mano, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, estás hablando que si yo voy a denunciar ante un ministerio público que me robaron, que me asaltaron, o delitos mayores, pues si esta persona está coludida con los mafiosos, vamos, o sea, es ir a ver al diablo para acusar al mismo diablo, o sea, te va a ir peor. Entonces, es antes que el combate en materia de seguridad es la corrupción, porque si tienes policías, tienes altos mandos, tienes ministerios públicos, tienes fiscales que están coludidos, pues vamos, o sea, nunca vas a lograr combatirlo. Y es el caso de García Luna. O sea, García Luna tenía de vicepresidente al Chapo Guzmán, y entonces, ¿cómo iban a combatir la delincuencia si ellos mismos están subordinados a un cártel, ¿no? Entonces, es fundamental lo que dice el presidente. Primero es el combate a la corrupción, para que el dar la seguridad a la población sea posible, ¿no? Si tienes elementos corruptos no se puede. Corrígeme si estoy equivocado, pero recuerdo que en las ocasiones que te hemos invitado, Eric, has reconocido la labor de Irma Heréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, en la lucha contra la corrupción, pero me decías, lo de Santiago Nieto es la joya de la corona. La Unidad de Inteligencia Financiera para ti es el organismo, la base de la lucha contra la corrupción en esto que se viene. Bueno, ya lo está haciendo. Sí, bueno, como tú dices, primero la doctora es la mejor secretaria de la Función Pública que ha existido. Yo ya lo he corroborado. Vamos, 4 sexenios ya en el combate como ciudadano, y es la primera persona que sí nos ve. Y ahora la Unidad de Inteligencia Financiera sí es otra cosa. Me tocó asistir a un evento del Sistema Nacional Anticorrupción, yo representando un sector empresarial, en el que el doctor Nieto dio una plática y él exponía que del universo de cuentas que investigaban, solo se habían incautado 140 millones al parecer en todo el sexenio de Peña Nieto, que no es nada con los 5,000 millones que incautó él solo en este primer año. Yo estoy sorprendido, Eric, sí, porque hay un reporte de que la Unidad de Inteligencia Financiera, en su informe mensual de reportes de operaciones enero-noviembre 2019, apunta que registró 456,053 operaciones inusuales, o al menos reportes de operaciones inusuales en territorio nacional, lo cual implicó un aumento del 53.8% en comparación con lo registrado en el mismo periodo de 2018. O sea, que estamos hablando de operaciones extrañas. Yo digo, si en la Unidad de Inteligencia Financiera, en sexenios de Fox, que es cuando se crea, de Calderón o de Peña Nieto, por lo menos hubieran desempolvado lo que se veía inusual, pues no tendríamos casos como el de Lozoya, no tendríamos casos como el de Juan Collado, no tendríamos casos como Yarrington, no tendríamos casos como todos estos personajes. No, y ahí te están hablando del doble de operaciones revisadas, pero yo creo que no sé cuánto es el número de 140 contra 5,000 de que son ya congelados, ¿no? O sea, esa unidad en sesiones anteriores no hacía nada. O sea, yo puedo imaginar muchas cosas, ¿no? Pero me puede venir a la cabeza que a lo mejor era un área que extorsionaba a empresarios y realmente no atacaba operaciones ilícitas. Y la unidad de este sexenio sí está atacando operaciones ilícitas. Y ves a Santiago Nieto, con mucho respeto voy a decir esto, no quiero que suene a malas ideas ni nada por el estilo, pero ves tú a Santiago Nieto llegar a Palacio Nacional sin escoltas, quitado de la pena literalmente, ocupado sí,
pero con la convicción de que cuando se está haciendo lo correcto no se puede perder el tiempo en miedos ni en temores. Yo creo que algo que caracteriza a este gobierno es la humildad de todos sus funcionarios, así sea desde el presidente, y de ahí hacia abajo no vas a ver la esfera de guaruras, ni eso que se acostumbraba a ver. Bueno, al menos esa es una excepción cuando vienen los gobernadores, que se arma la rebambaramba de camionetas machichonas y de un chorro. No, es en serio, Sí, lo sé. es en serio. A mí me ha tocado verlo, nadie me lo contó. Oye, Eric, para cerrar, ¿el caso García Luna será el antes y el después en la lucha contra la corrupción? Es un ícono que va a demostrar cómo se hacía seguridad pública antes y cómo se hace ahora. Antes tenías a un secretario con un vicepresidente que era un cártel de la droga, contra lo que ahora tenemos que son funcionarios que sí quieren hacer un cambio en este país. Eric, abogado, te agradezco que el 2020 venga cargado de éxitos y de bendiciones. Muchas gracias. Igualmente. Vámonos, muchas gracias al Octavo. Vámonos en estos momentos hasta Gringolandia.